para esta noche al pastor Carlos Muñoz. ¿Cómo se encuentran en esta noche? Gloria a Dios. ¿A cuánto les gusta ese canto que está ahí, Mi Cristo Vendrá? Muy bonito, ¿verdad? Ese canto, cuando estuve en Panamá hace unos años atrás, me lo prepararon especialmente para el seminario de Apocalipsis que presento, y entonces pues me lo regalaron y me he quedado con ella, así que yo me lo llevo a todas partes, ¿verdad? Es un himno muy lindo, de mucha esperanza, y de hecho es lo que hemos estado estudiando, lo que vamos a estar estudiando durante esta semana. 1, 2, 1, 2, ahí estoy. Vamos a ver. 1, 2. Entonces, familia, el tema de esta noche, ahí estamos bien. El tema de esta noche es cómo ser caliente en los tiempos finales. ¿Cómo es que podemos hacer caliente? Porque recuerden que ¿cuál es la meta de esta semana que estamos juntos? Que seamos ¿qué? Que terminemos todos y seamos cristianos calientes. ¿Cuántos dicen amén? Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted quiere y puede acompañarme, hágalo. Si no, puede inclinar su cabeza en donde se encuentra ahí mismo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por el regalo de otro día de vida. Te damos gracias por el gran privilegio que nos has concedido de venir aquí a este santo lugar, a estudiar tu santa palabra y a darte la gloria y la honra por ser nuestro Dios. Gracias por este privilegio, Padre. Y en esta noche, Padre, venimos a estudiar, como siempre, todas las noches, temas muy solemnes, temas muy importantes y relevantes para cada uno de nuestras vidas, Padre. Porque sabemos que tú estás preparando un ejército para salir a llevar el Evangelio eterno al mundo. Así que, Padre, que en esta noche, Padre, tu Espíritu Santo nos pueda llevar para no solamente comprender y entender tu palabra, sino que podamos vivir de acuerdo a ella. Gracias por esta bendición y todas estas cosas te las rogamos y te las pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 hemos estado estudiando durante esta semana el tema de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3. ¿Y por qué el tema de la Odisea, familia? Porque como hemos dicho y como estamos estudiando y hicimos esa introducción a Apocalipsis, nos habla de las 7 iglesias, ¿verdad? Y las 7 iglesias, a ver quién recuerda, ¿qué representa las 7 iglesias? ¿Las 7 qué? Las 7 etapas, esas son las 7 cabezas. Las 7 etapas históricas de la iglesia cristiana, ¿verdad que sí? Desde la ascensión de Jesucristo hasta su segunda venida, hasta su regreso. ¿Cuántos dicen amén? Así que nosotros nos encontramos entonces en la última etapa, que es la iglesia del juicio, la iglesia de la Odisea. Dice Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que no eres ¿qué? Ni frío, ni caliente. Ojalá, dice Cristo, que fuésemos o frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, ¿qué cosa dice Cristo? Te vomitaré de mi boca, ¿verdad? Implicando que el estado de tibio, ¿qué es lo que hace? Le da náusea a Jesucristo, ¿verdad? Y ya hemos estudiado esa condición de ser tibio, ¿verdad? Porque el tibio se cree que es la gran cosa, ¿verdad? El tibio se cree, yo estoy donde tengo que estar, yo estoy bien, yo soy tremendo cristiano. Es una condición también farisaica, como habíamos dicho, pero hemos visto que el Espíritu Santo es el que obra en el corazón del ser humano, amén. Y hemos hablado, ¿verdad? Ya hablamos sobre los fríos, sobre los tibios anteayer, y anoche hablamos sobre los calientes, ¿verdad que sí? Y vimos un estudio en la Biblia, y vimos, ¿y quiénes son los que están calientes? ¿Quiénes son los que están encendidos? Y vimos que en Efesios capítulo 3:19 dice, de conocer el amor de Cristo, que excede ¿cuánto? Todo conocimiento, para que seáis ¿qué? Llenos de ¿qué? De toda la plenitud de ¿quién? ¿Cuántos dicen amén? El plan de Dios es que cada cristiano esté ¿qué? Lleno del poder del Espíritu Santo, amén. Que el Espíritu Santo tenga control sobre cada uno de sus hijos y de sus hijas, como lo tuvo con Cristo Jesús, amén. Ahora, ¿eso pasa inmediatamente? ¿Eso pasa inmediatamente cuando usted le entrega su vida al Señor? No, eso es ¿qué? Es un proceso, ¿verdad que sí? Es un crecimiento, es un caminar con el Señor. Y vimos que ese proceso se llama ¿cuál? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os ¿qué? Os santifique parcialmente, a medias, por completo y todo vuestro ser, ¿verdad? El bautismo del Espíritu Santo, familia, es cuando hemos entregado el yo, cuando hemos renunciado al yo,
Cuando ya no vivo yo, más vive ¿quién? Cristo en mí. Ya entonces yo pongo al lado, ¿verdad?, las cosas que yo deseo. ¿Por qué? Porque entonces yo le quiero dedicar toda mi vida a Cristo Jesús. Amén. Quiero cumplir la obra, quiero hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos están conmigo? Y vimos ayer que pasó esta escena muy interesante en Hechos capítulo 1, 5 y 8. Cristo, antes de ascender, ¿qué le dijo a los discípulos? Porque Juan ciertamente bautizó ¿con qué? Con agua. ¿Es importante el bautismo con agua? Claro que sí. Pero también vosotros seréis bautizados ¿con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Dentro de qué? De no muchos días. Y cuando iban a ser bautizados con el Espíritu Santo, ¿qué iba a pasar? Iban a ser ¿qué? Testigos. Y la pregunta era, pero ven acá, ¿no estuvieron ellos 3 años y medio con Jesucristo? ¿Cómo es que si ellos andaban con Él por 3 años y medio y ellos eran testigos oculares de lo que pasó, por qué Jesús le dice, van a ser testigos en el futuro? Porque vimos que la palabra testigo en griego es la palabra martus, que es la raíz de ¿qué palabra? La palabra mártir. Y en lo que está diciendo es que el verdadero testigo es aquel que da su vida por mí. Aquel que esté dispuesto a cederlo todo. Pregunta, ¿hay una entrega más grande que entregar tu vida por Cristo Jesús? No, ¿verdad? Eso es lo más grande que hay. Cuando usted da su vida por lo que cree, familia, usted lo ha entregado todo. ¿Están conmigo? Y hemos visto en la historia cristiana cómo habíamos visto la persecución, la iglesia en todos los tiempos. Y la última que hablamos anoche fue durante la Reforma Protestante, ¿verdad? Millones y millones de personas, familia, murieron. Fueron lamentablemente asesinadas. ¿Por qué? Por querer serle fiel a Dios, ¿verdad? Y ellos prefirieron la muerte que desobedecer a Dios. Eso es, familia, estar ¿qué? Completamente lleno del Espíritu Santo. Cristo nos mostró el mismo ejemplo cuando dijo, Padre, pasa de mí hasta ¿qué? ¿Quería Él pasar por lo que iba a pasar? No, pero ¿de qué dijo? Pero que se haga tu voluntad, amén. Que sea lo que tú quieras, Padre, porque se tiene que cumplir tu propósito en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, habíamos dicho entonces que ya identificamos cada uno de los 3 grupos que son mencionados en Apocalipsis capítulo 3. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿cómo ser caliente? ¿Cuántos dicen amén? Porque recuerda que el tibio, si se queda en su tibiandez, ¿qué le pasa? Se pierde. El frío, ¿se puede quedar frío? No, porque si no se queda frío, ¿qué sucede cuando venga? Cuando apriete, ¿verdad? Cuando vengan los momentos, como ha pasado por toda la historia de la cristianidad, del cristianismo. ¿Qué va a pasar? Se queda frío, se va a quitar, ¿verdad? No aguanta. Tenemos que ser todos ¿qué? Calientes. Tenemos que ser todos ¿qué? Llenos de ¿qué? Del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la meta, familia. Y por los próximos 3 temas, hoy, el viernes, recuerda que estamos nuevamente. Luego el sábado en la mañana vamos a estar. Y luego terminamos el sábado a las 4:30. Los próximos 3 temas que vamos a cubrir tienen que ver con cómo ser calientes y cómo quedarnos calientes. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ese es el plan que vamos a tener durante el resto de esta semana. Cómo ser calientes y cómo mantenernos calientes. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, recuerden que para entender el plan de salvación, yo les había explicado y hemos hablado que el ministerio de salvación de Cristo tuvo ¿cuántas etapas tiene? 3 etapas. ¿Cuáles son esas 3? De cordero, de sacerdote y de rey. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? El cordero paga la penalidad por el pecado. De sacerdote, ¿qué hace? Nos purifica del pecado o nos da la victoria sobre el pecado. Y de rey, ¿qué viene a hacer? A erradicar y eliminar el pecado completamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es lindo o no es lindo el plan de salvación? Gloria a Dios. ¿Están o no están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, familia, vamos a ver un ejemplo sobre este proceso. Y se lo voy a mostrar porque en la Biblia aparece muchas veces este proceso. Se lo voy a mostrar porque es el proceso que vamos a estar estudiando. Ya habíamos hablado de Cordero. Ya empezamos a hablar sobre el sacerdocio de Cristo. Y luego vamos a hablar de cuando Él regrese como rey. Amén. Para eliminar. Ahora, este modelo que yo les estoy mostrando, recuerden que lo encontramos en el santuario, lo encontramos en las 3 dimensiones de la salvación, la justificación, la santificación y la glorificación, pero también lo encontramos, familia, en muchas historias en la Biblia. Y voy a compartir con ustedes una historia de la Biblia que nos muestra el proceso por el cual Cristo salva a su pueblo. ¿Están conmigo? Y así como en el santuario está el plan de salvación dividido en 3 partes, familia, lo encontramos en un lugar una historia muy interesante, que es ¿cuál? En Egipto. ¿Qué es lo que le pasaba al pueblo de Dios cuando estuvieron en Egipto, según nos dice Éxodos? El pueblo estaba ¿qué? Esclavizado, ¿verdad que sí? Estaban esclavizados. ¿Ellos podían adorar a Dios?
No, el faraón no les permitió adorar a Dios, ¿verdad que sí? Los esclavizó para que no pudieran adorar a Dios. Y el faraón, según Ezequiel capítulo 29, nos dice que el faraón representa el gran dragón, que es ¿quién? El diablo, ¿verdad? Entonces el faraón representa al diablo. Egipto, ¿qué representa? En la esclavitud al pecado. ¿Están conmigo? Eso es lo que representa. Entonces, ¿pero qué hace Dios? Su pueblo clama a él porque el faraón no les permitió adorar a Dios. Su pueblo clama a él. ¿Y qué hace Dios? Dios los ¿qué? Los liberta. ¿Amén? ¿Con qué los libertó el faraón? ¿Con qué? ¿Con qué? Con el sacrificio del cordero. Fue la liberación. ¿Están conmigo? Ahí fue cuando cayó la última plaga y tuvo que morir un cordero. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiera ser ¿qué? Liberado y sacado. Pero luego, ¿qué hizo Dios? Luego, ¿qué hizo Dios después que los salvó? ¿A dónde los llevó? Los llevó al desierto. Pero antes de llevarlos al desierto, ¿por dónde pasaron? Por el Mar Rojo, y luego pasaron al desierto. ¿Y en el desierto qué pasó? Del desierto, ¿cuál era el plan? ¿El plan era quedarse en el desierto? No, el plan era ir ¿a dónde? A la tierra prometida, ¿verdad que sí? Dios le tenía una tierra prometida, y enseguida que salieron de Canaán, Dios entonces hace su pacto. ¿Cuándo Dios hizo el pacto con su pueblo? Después de que habían pasado el Mar Rojo en el desierto, y entonces enseguida que Dios hace el pacto con ellos, entraron a la tierra de Canaán. No, ¿por qué no pudieron entrar a la tierra de Canaán? Porque todavía tenían ¿qué? Demasiadas malas costumbres y malas actitudes que habían aprendido ¿en dónde? En Egipto. Y Dios dijo, así no pueden entrar a la tierra de Canaán, así no pueden entrar a la tierra prometida, sino que ahora les voy a dejar 40 años, ¿para qué? Para limpiarlos y purificarlos antes de hacer ¿qué? Antes de entrarlo ¿a dónde? A la tierra prometida, a la Canaán. ¿Están o no están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, familia, si usted nota, sigue el mismo proceso, familia, ¿verdad? Que el Cordero nos salva del pecado, ¿verdad? Nos salva de que ya no tengamos que ser esclavos del pecado, de la penalidad del pecado, pero luego entonces nos lleva ¿a dónde? ¿Al dónde? Al desierto. ¿Y en el desierto qué está haciendo? Limpiándonos, purificándonos, preparándonos para luego entonces hacer ¿qué? Llevarnos ¿a dónde? A la tierra prometida. Esta vez no es una tierra aquí en un pedazo de tierra allá en el Medio Oriente, sino que la tierra prometida es ¿qué? La nueva Jerusalén, amén. La ciudad celestial que Dios ha preparado para aquellos que le aman y le honran. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es lindo el plan de salvación o no es lindo, familia? Gloria a Dios. Y cuando miramos, familia, entonces, como hemos hablado, en el santuario Dios le mostró a Moisés un modelo, una demostración, una maqueta del plan de salvación que se lleva a cabo verdaderamente ¿en dónde? En el santuario celestial, ¿verdad que sí? Recuerden que ¿cuál es el problema que tenemos aquí en la tierra? El pecado. El pecado, ¿qué hizo? Trajo separación entre Dios y nosotros, ¿verdad que sí? Adán y Eva vivían en la presencia de Dios, ellos tenían comunión íntima con Dios, pero por haber desobedecido a Dios, el pecado separó a Adán y Eva, y entonces Dios, en su infinito amor y sabiduría, creó el plan de salvación desde Génesis capítulo 3, amén. El plan de la misericordia de Dios comenzó desde el momento que Adán y Eva cayeron. Ahí mismo Dios estableció el plan de salvación, y luego se lo detalló por medio de ¿qué? Del santuario. En el santuario, familia, es importante entender que en el santuario Dios da sus instrucciones, o Dios detalla de la manera en cómo Él separa al ser humano del pecado. ¿Están o no están conmigo? Cuando dicen amén. Porque ¿qué es lo que pasa? Que lo que Dios más aborrece es ¿qué? El pecado. Y lo que Dios más ama es ¿qué? A nosotros, sus seres creados, sus hijos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ambas cosas existen en la misma persona, en nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios para destruir, antes de destruir y acabar con el pecado y la maldad y el egoísmo? Tiene que separar lo que ama de lo que aborrece, porque va a destruir lo que aborrece. ¿Están conmigo cuando dicen amén? Y ese, familia, es el plan de salvación. Entonces, por medio del santuario terrenal, Dios nos estaba mostrando el plan de salvación y cómo era que iba verdaderamente a separar la humanidad del pecado llevado a cabo. Y ahí en el santuario, familia, vemos el campamento alrededor, ¿verdad? Cuando usted entraba, entonces encontraba con el primer mueble que se llama, ¿cuál se llama el primer mueble? ¿El altar de qué?
el altar de sacrificio, ¿verdad que sí? Luego tenemos el segundo mueble que está en el patio que se llama el lavacro, ¿verdad que sí? Luego cuando pasabas por el lavacro y pasabas la primera parte del santuario, entrabas al lugar que se conoce como el lugar santo, ¿verdad que sí? En el lugar santo ahí hay ¿cuántos muebles? 3 muebles. El 3 muebles, a la mano derecha están los panes de la proposición, de frente cuando entraba estaba el altar de incienso y a mano izquierda está el candelero, ¿verdad que sí? Y luego entonces cuando pasabas a la última parte, que de hecho no podía pasar nadie, solamente ¿quién podía pasar? El sumo sacerdote una vez al año, y entraba a lo que se conoce como el lugar santísimo. ¿Por qué se llama el lugar santísimo? Porque estaba la misma presencia de Dios. Dios por medio del santuario nos estaba diciendo: yo quiero estar lo más cerca posible de mis hijos, dice, mis hijas, sin destruirlos. Amén. Y Dios hizo el santuario porque Él quería estar cerquita sin que su presencia pura y santa destruyera. Porque recuerden lo que hemos dicho, familia: no puede haber nada impuro en la presencia de Dios. Nada impuro puede entrar en la presencia de Dios. Entonces Dios crea el santuario con el propósito de poder estar cerca de nosotros. Amén. Que es el plan que Él quiere. Él anhela estar con nosotros nuevamente. Amén. Y en el lugar santísimo, ¿qué mueble se encontraba ahí? ¿El qué? El arca del pacto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué estaba dentro del arca del pacto? Los 10 mandamientos, la santa ley moral de Dios. Y a ver si recuerdan, ¿qué representa el arca del pacto? El trono de Dios. Muy bien, el trono de Dios, desde donde Dios gobierna el universo infinito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Todo esto, familia, es el plan de salvación y está desglosado cada mueble. Ahora, eso, lo que le acabo de explicar, está en el viejo pacto, ¿verdad que sí? En el santuario terrenal, en el viejo pacto. Pero ahora cuando hablamos del nuevo pacto, ya no estamos hablando de un santuario terrenal, sino estamos hablando de ¿qué? De un santuario celestial. Entonces ahora todas esas cosas que fueron demostradas, dramatizadas como maqueta que Dios creó sobre la tierra, ahora es donde verdaderamente se ve el cumplimiento profético de cada una de esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, familia, esto es lo que vamos a hacer. Yo les voy a mostrar el plan de salvación. ¿Están conmigo? No como yo creo, no como a mí me gusta, no como a mí me conviene, sino como Dios lo explica. Porque Dios es el santo, Él es el puro, Él es el limpio. Usted y yo no vamos a regresar a la presencia de Dios como a nosotros nos gusta, como nosotros creemos, como a nosotros se nos antoja, como nosotros queremos. Él es el santo y Dios establece las reglas, las instrucciones detalladas para explicarnos cómo es que vamos a regresar a su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta, en el plan de salvación, ¿en dónde se encuentra Dios Padre ahora mismo y Dios Hijo? ¿En qué parte? ¿En el santuario celestial? ¿En qué parte específicamente? En el lugar santísimo. Amén. Ahora, vamos a ver cómo Cristo tuvo que ir por cada paso y cómo nosotros también tenemos que ir por cada paso. ¿Para ir a dónde? Para regresar a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando comenzamos el plan de salvación, lo primero que nos dice Cristo Jesús es que Juan capítulo 14 del 4 al 6. Jesús le dijo: yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. ¿Y por qué Él es el camino? Porque nadie viene al Padre sino ¿cómo? Sino por mí. ¿Cuántos dicen amén? Familia, entonces Cristo nos está enseñando el camino para que podamos regresar y morar nuevamente en la presencia de Dios Padre. Amén. Cristo entonces, al tomar la humanidad nuestra para quitar la soberanía del diablo sobre el territorio, para vencer el pecado, y luego entonces asciende, ¿verdad? Murió en la cruz del Calvario, resucitó, y luego vimos en Apocalipsis capítulo 1 que dice que Cristo está caminando entre los 7 candeleros de oro. En Apocalipsis 1, ¿en dónde Juan visualiza a Jesucristo caminando? ¿En qué parte del santuario? En el lugar santo, ¿verdad que sí? Que es donde están los 7 candeleros. Vemos a Cristo caminando entre los candeleros de oro. Y vemos en Apocalipsis a Cristo caminando por medio del santuario celestial. Cada paso que da y va caminando ¿hacia dónde? ¿De regreso a dónde? De regreso a la presencia del Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesucristo? Yo soy el camino. Yo soy el que los va a regresar a la presencia del Padre. Ustedes me tienen que seguir a mí.
para que ustedes puedan regresar a estar nuevamente en la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, porque Jesucristo nos enseña todo y sigue cada paso, familia. Lo que vamos a hacer es que les voy a enseñar el proceso completo, escúchame bien, desde que nosotros nos encontramos perdidos, condenados, porque cada ser humano nace con una condena. Cada ser humano nace con una sentencia de muerte. ¿Están conmigo? Pero Cristo ya pagó esa muerte. ¿Cuántos dicen amén? Así que Cristo entonces nos enseña desde el momento en que estamos condenados y perdidos hasta el momento en que nos encontramos y nos veremos nuevamente cara a cara con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lindo o no es lindo todo esto? Gloria a Dios. Entonces, familia, cuando empezamos y miramos, cuando empezamos y miramos el primer mueble que representa el altar de sacrificio, ya se me chispoteó. ¿Qué es lo que representa el altar de sacrificio en el nuevo pacto, en el plan de salvación? ¿Qué cosa? ¿La cruz de qué? La cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, porque ¿qué ocurrió en la cruz del Calvario? Cristo pagó ¿qué cosa por nosotros? La penalidad por el pecado, ¿que es cuál? La muerte. ¿Están conmigo? Cristo pagó la penalidad por el pecado, que es la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, familia, ¿qué pasa cuando miramos la cruz del Calvario? Que la mayoría de las personas, la mayoría de los cristianos, muy sinceros del mundo, piensan que, Cristo murió por mis pecados, ya estoy bien. Pero cuando miras el plan de salvación, ¿qué pasa si te quedas en la cruz del Calvario? Ahí te quedas, familia, ¿verdad? Recuerda que la cruz del Calvario no es el plan de salvación. La cruz del Calvario es el comienzo del plan de salvación. Es la puerta del plan de salvación. Es lo que abre e inicia el plan de salvación para cada ser humano. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Por eso el santuario tiene la figura de cruz, porque por medio de él Cristo nos está demostrando es que yo te voy a regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Así que no nos podemos quedar en la cruz, sino que ocurre, familia. Tenemos que seguir, porque Jesucristo está en la cruz todavía. No. Y mucha gente a veces podemos pasarnos toda una semana aquí hablando de Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad que sí? Pero no nos podemos quedar en la cruz del Calvario, familia. Gloria a Dios por lo que ocurrió en la cruz del Calvario y alabado sea el nombre de Cristo por el resto de la eternidad. Amén. Pero Cristo nos dice que carga tu cruz y sígueme. ¿Sígueme a dónde? Sígueme a la presencia del Padre, que yo te voy a enseñar el camino. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso cuando entonces miramos la cruz del Calvario, Cristo nos dijo en Mateo 4:17, ¿qué dijo? Arrepiéntete. ¿Por qué cosa? El reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. ¿Cuántos dicen amén? El reino de los cielos se acercó porque el rey estaba aquí. ¿Cuántos dicen amén? Vestido de cordero, cubierto de cordero, pero el rey estaba aquí y nos dijo, aquí está el reino de Dios porque el rey está aquí. Ahora, familia, ¿qué significa la palabra arrepiéntete? A ver que si recuerdan, ¿qué significa arrepiéntete? Cambiar de mente, un cambio de actitud, ¿verdad que sí? Por eso dice que tenemos que ser un niños nuevamente para entrar al reino de los cielos. Tenemos que ¿qué? Tenemos que regresar a esa inocencia, familia, ¿verdad? Tenemos que entonces, no exactamente como un niño, claro, porque los niños aún nacen, ¿verdad? Con ese egoísmo, sino que estamos hablando de esa inocencia, ¿verdad que sí? Esa pureza. ¿Los niños son lindos o no son lindos? ¿Verdad que sí? Hay algunos que son medios malvaditos, pero no estamos hablando de eso, ¿verdad que sí? Entonces, familia, ¿qué nos está diciendo? Arrepentíos. Ahora, familia, es interesante notar que para usted cambiar de mente, para usted cambiar de idea, hay un ¿qué? Hay un proceso. El arrepentimiento es un proceso. ¿Cuántos están conmigo? Miren qué lindo, familia. El arrepentimiento es un proceso y yo lo divido en 3 partes básicas. ¿Cuál es la primera parte en el proceso del arrepentimiento? Primero es el ¿qué? El reconocimiento del pecado. ¿Por qué tenemos que reconocer el pecado? Porque ¿qué fue lo que mató a Cristo? El pecado. ¿Qué es lo que nos tiene a nosotros sentenciados a muerte? El pecado. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es encontrarse con ¿qué? Identificar y reconocer el pecado que vive en mi vida. Y le hago una pregunta. ¿Cómo reconocemos el pecado? ¿Cómo identificamos el pecado? ¿Cómo definimos el pecado? ¿Por medio de qué? De la santa ley de Dios. Romanos 7:7, yo no hubiera conocido el pecado a no ser porque no conociera la codicia, si la ley no dijera que no codiciarás. ¿Y en qué ley se menciona la codicia? En los 10 mandamientos. ¿Y dónde se encuentran los 10 mandamientos, familia? En el arca del pacto. ¿Y el arca del pacto en qué lugar del santuario se encuentra? En el lugar santísimo. Pregunta, ¿los 10 mandamientos son parte del plan de salvación de Dios? Sí, no lo digo yo, lo dice ¿qué?
Lo dice la Biblia y lo dice el santuario. ¿Están conmigo? Dios, entonces, el primer paso es que identifiquemos el pecado. Y para poder identificar el pecado, la santa ley de Dios, lo que representa el arca del pacto, es que la ley de Dios, la ley moral, los 10 mandamientos, es el fundamento del gobierno universal de Dios. ¿Están conmigo? Son los principios bíblicos, son los principios santos por el cual Dios reina el universo completo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lindo o no es lindo el plan de salvación? ¿Lindo o no es lindo? Claro que sí. Entonces identificamos el pecado. Ahora, ¿qué hay que hacer con el pecado? Hay que confesar el pecado y la maldad. Dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 19. Sí, que si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Él es justo ¿para qué? Para perdonar y para limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? Así que confesamos el pecado como una muestra de ¿qué? De confianza, de amor. Recuerda, la confesión del pecado no es para Dios. La confesión del pecado es para ti y para mí. Porque dice la palabra de Dios que el pecado destruye al ser humano por dentro. Lo corrompe, ¿verdad que sí? Lo daña. Y Dios dice, saca. Recuerden en el santuario que decía Dios, tráeme tu pecado y yo me encargo de él. ¿Cuántos dicen amén? Tráeme tu pecado y yo me encargo de él. ¿Y qué le decía el sacerdote? ¿Y qué le decía Cristo cuando le decía, tráeme tus pecados te son perdonados por el sacrificio? ¿Qué le decía? Vete y ¿qué? No peques más. En otras palabras, que no peques más es que no ¿qué? No sigas pisoteando o transgrediendo mi santa ley. ¿Están conmigo? Ese es el proceso, familia. ¿Es lindo o no es lindo? Y luego de la confesión del pecado, ¿qué viene? Apartarse del pecado. Ahora, familia, el problema aquí es apartarse del pecado o apartarse de nuestra naturaleza. Dios, entonces, cuando nos dice que nos apartemos del pecado, nos está hablando algo muy interesante y muy especial. Porque cuando miramos el proceso dentro del esquema de Egipto que habíamos visto y dentro del esquema del santuario, a Cristo como cordero, a Cristo como sacerdote y a Cristo como rey, ¿qué fue lo que hizo en Egipto, verdad? ¿Murió qué cosa en Egipto? El cordero. ¿Lo salvó o no lo salvó? Pregunta, ¿Dios le puso especificaciones para sacarlo de Egipto y decir, tienen que guardar mis mandamientos, tienen que hacer esto y cuando ustedes empiecen a obedecerme, entonces los voy a sacar? No. ¿Qué le dijo Dios? Ellos clamaron y Dios oyó. Amén. ¿Y qué hizo Dios? Los liberó. Pero ahora ¿qué? ¿Qué se hubiera sucedido si el pueblo se hubiera quedado en Egipto? Pregunta. Ya estaban contaminados con Egipto, ¿verdad que sí? Con las modas de Egipto, con la música de Egipto, con los entretenimientos de Egipto. ¿Dios qué tiene que hacer para poder? Claro, los salvó de la esclavitud del pecado, pero ahora tiene que hacer ¿qué? Ahora tiene que purificarlos, tiene que limpiarles y sacarle todas esas malas mañas, todos esos malos hábitos, todos esos malos pensamientos, todo eso. ¿Y a dónde lo llevó para eso? Al desierto. Significa que entonces, familia, si ya el Cordero murió por nosotros y ya Él pagó la paga del pecado, que es la muerte, cuando reconocemos, identificamos entonces lo que Él hizo por nosotros, ¿a dónde tenemos que ir nosotros? Al desierto. Pero ¿qué hay antes de llegar al desierto? El Mar Rojo. Amén. Los sacó de Egipto y antes de que pudieran entrar al desierto tenían que pasar por el Mar Rojo. Ahora, cuando miramos el plan de salvación y miramos la muerte del Cordero en la cruz del Calvario, entonces nos da una indicación que antes de llegar al desierto tenemos que pasar nosotros también ¿por dónde? Por el Mar Rojo. ¿Están conmigo? ¿Y qué representa, familia? Entonces ese segundo paso, esa segunda dimensión del plan de salvación, ese segundo mueble, representa el lavacro. Ahora, ¿qué era el lavacro? El lavacro, los sacerdotes, cuando oficiaban, antes de entrar al santuario, ellos tenían que ¿qué? Lavarse las manos y los pies, dice Éxodo capítulo 34. Y decía aquí que si ellos no se lavaban las manos o los pies y entraban al santuario, ¿qué pasaba? Morían. ¿Por qué? Porque estaban impuros, ¿verdad que sí? Porque ¿quién está dentro del santuario? Dios. Entonces ellos tenían que antes de entrar al santuario, tenían que lavarse las manos y los pies. Pregunta, ¿Cristo tuvo que limpiarse también del pecado antes de entrar al santuario celestial y regresar a donde su Padre? Sí, en este contexto el agua, el lavacro representa la resurrección de Cristo. ¿Por qué qué? Porque en la tumba Él murió. ¿Se llevó o no se llevó los pecados de toda la humanidad con Él? Sí, pero cuando resucitó, dice la palabra de Dios, que no tenía ¿qué?
No, los pecados fueron enterrados en la tumba. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Y Jesucristo entonces, ¿por qué la muerte no pudo retener a Cristo? Porque los pecados no eran de Él. Los pecados eran de nosotros. ¿Están conmigo? Él nunca pecó, Él nunca violó la ley de Dios. Él se levantó y dice la Biblia que ni lo reconocieron porque tenía un cuerpo ¿qué? Un cuerpocito nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Ya no con la degeneración del pecado que había caído sobre nosotros. Entonces, familia, la pregunta que les hago es, si los sacerdotes tenían que pasar por el levácoro antes de entrar al santuario y estar en la presencia de Dios, si Cristo tenía que pasar por también el lavacro antes de regresar al santuario celestial y entrar en la presencia del Padre, significa que usted y yo tenemos que hacer ¿qué también? Tenemos que pasar por el lavacro. Ahora, ¿qué representa el lavacro en el plan de salvación? Yo creo que esto no es ninguna ciencia. Hechos 2:38, Pedro les dijo que arrepentíos el proceso y sed ¿qué? Bautizados cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? En el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que, ¿qué representa, familia? El mar rojo. ¿Qué representa el lavacro? Para usted y para mí representa el bautismo. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta, ¿el bautismo es parte del plan de salvación? ¿Lo dije yo? No, lo enseña la palabra de Dios y vamos a confirmarlo, porque alguna gente a veces cuestionan y preguntan si el bautismo es necesario para salvarse. Jesucristo dijo en Marcos 16:16, el que ¿qué? El que crea y sea bautizado será ¿qué? Salvo. ¿Cuántos dicen amén? Pero el que no crea será ¿qué? Será condenado. Familia, el que crea y sea bautizado será salvo. No lo dije yo, lo dijo ¿quién? Jesucristo. ¿Está en el plan de salvación? Claro que sí, lo vimos en los muebles. Juan capítulo 3, versículo 5. En verdad te digo que el que no nace ¿de qué? Del agua y del espíritu. ¿No puede qué? No puede entrar ¿en dónde? En el reino de Dios. ¿Están conmigo? Porque Dios está preparando ese lugar, esa morada celestial, y Dios entonces está tomando lista de aquellas personas que quieren morar en la nueva Jerusalén. ¿Están conmigo? De quienes quieren morar en la santa ciudad. ¿Pero qué? ¿Usted cree que cuando usted, si quiere tomar la ciudadanía de un país o de una nación, usted viene y entra y hace lo que quiere? No, para usted entrar a cualquier país y para usted ser ciudadano de cualquier país, cada país le va a tener ¿qué? Le va a tener unas direcciones y unas instrucciones y unos pasos que usted tiene que hacer para poder convertirse en ciudadano de esa nación o de ese país. ¿Están conmigo? ¿Usted cree que el reino de Dios es diferente? No, al revés, todo se funde, todo se basa en eso, en el reino de Dios. ¿Están o no están conmigo? Ahora, ¿qué significa el bautismo? Esto a mí me encanta porque la misma Biblia es bien clara, es bien específica, no deja espacio para tanta controversia. La palabra bautizo significa la palabra baptizo y significa la palabra, como la estudiamos ayer, estar completamente cubierto por agua o por algo y totalmente sumergido en algo. Por eso ayer cuando estudiamos el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué era el bautismo del Espíritu Santo? Estar completamente cubierto por el Espíritu Santo, estar totalmente sumergido en el Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu Santo tiene un control completo sobre nosotros. Vimos el ejemplo en Lucas capítulo 4 cuando dice que Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, ¿para dónde se fue? Para el desierto. ¿Por cuántos días? 40 días y no comió. Pregunta, ¿eso lo hace una persona normal? Una persona que dice, no, yo tengo en mi agenda, yo quiero ir al desierto por 40 días y no voy a comer. No, pero estamos hablando de Cristo que ¿qué? Sometió su voluntad a la voluntad del Padre, amén. Y esos 40 días fueron los 40 días en el desierto, su preparación para su gran obra, para su gran ministerio. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Ahora, cuando hablamos de lo que habíamos visto en el versículo anterior, ¿verdad? El que no nace del agua, el bautismo de agua y el bautismo de ¿qué? Del Espíritu Santo. Recuerden que eran dos, pero estamos ahora concentrándonos en cómo convertirnos en personas calientes, en cómo ser bautizados con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos no están conmigo? ¿Gloria a Dios o no gloria a Dios? Ahora, familia, ¿qué representa el bautismo? Porque lo vemos en el plan de salvación, así que tenemos que desglosarlo, identificarlo claramente. ¿Qué representa el bautismo? Porque vimos en la Biblia que dice en Marcos capítulo 1 que cuando Cristo fue a bautizarse, ¿a dónde fue? Al Jordán, ¿verdad que sí? Para bautizarse fue al Jordán. ¿Por qué fue al río Jordán? Porque había mucha agua, ¿verdad que sí? Ahora Cristo no tenía ningún pecado, entonces ¿por qué se bautizó Jesucristo? Para mostrarnos la justicia, para mostrarnos el plan de salvación. ¿Están conmigo? Él nos estaba mostrando cada paso. Él es nuestro ejemplo perfecto, nuestro modelo, y a Él es a quien tenemos que imitar. ¿Cuántos están conmigo?
Gloria a Dios. Ahora, ¿qué representa el bautismo? Romanos capítulo 6, versículo 3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido ¿qué? Bautizados en su muerte, porque somos sepultados con Él en la muerte por Él. Le hago una pregunta. ¿Necesita Cristo de la muerte nuestra por el pecado? No. ¿Quién tuvo que morir por el pecado? Cristo, ¿verdad que sí? Así que la muerte nuestra no tiene nada que ver en la penalidad del pecado que Cristo nos redimió. Pero pregunto, ¿tenemos que morir nosotros para que Cristo pueda limpiarnos y purificarnos del pecado? Sí. ¿Están conmigo? Ya usted y yo no tenemos que morir la muerte eterna. ¿Cuántos dicen amén? Porque ya Cristo pagó la paga del pecado. Pero sí, para poder limpiarnos y purificarnos, sí requiere de nuestra muerte, pero no requiere de nuestra muerte literal, sino requiere ¿de qué? De la muerte a la vieja vida. Familia, usted y yo no tenemos que morir la muerte eterna. Pero ¿cómo participamos de la muerte de Cristo? ¿Por medio de qué? Por medio del bautismo. Amén. Es un honor ser bautizado, porque cuando nos bautizamos, ¿estamos qué? Estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y estamos participando de su muerte. Amén. Y nos dejó una ceremonia linda y preciosa, que es entrar ¿a dónde? Esta vez no tenemos que entrar a la tumba literal como Él entró, sino que podemos pasar por la tumba líquida. Amén. Es bajar a esas aguas bautismales, familia. ¿Para qué? Para entonces recibir, ¿qué cosa? Recibir entonces ese nuevo comienzo, esa nueva vida que Él nos quiere dar. ¿Cuántos dicen amén? Y dice Colosenses 2:12, habiendo sido sepultados con Él, ¿en dónde? En el bautismo, en el cual también somos ¿qué? Resucitados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lindo o no es lindo, familia? Eso es lo que representa el bautismo. El bautismo representa la muerte al viejo yo. El bautismo representa que ya yo quiero olvidar atrás. Ya yo quiero dejar atrás la vida pasada. Señor, perdóname, porque yo no sabía el precioso regalo de la salvación que tú nos habías entregado, Padre nuestro, por medio de tu Hijo Cristo Jesús. Y ahora, reconociendo, identificando eso, yo quiero comenzar una nueva vida. Amén. ¿Cuánta gente no quisieran darle borrón y cuenta nueva, verdad? A las cosas pasadas. Familia, el bautismo es la manera de borrar esas cuentas y empezar de nuevo con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué representa el bautismo? El bautismo es la ceremonia oficial en donde anuncias públicamente que reconoces que hubo una separación entre ti y Dios por culpa del pecado. Pero en el día que te bautizas, ¿qué estás diciendo? Tú quieres renunciar al pecado y reconciliarte con Dios a través del bautismo y comenzar el camino de regreso ¿a dónde? Del regreso a sus brazos. ¿Cuántos dicen amén? En familia, el bautismo es la ceremonia oficial, ¿verdad? Yo le llamo la boda oficial. Usted es el día que usted se casa con Cristo. Ahora, hay personas que a veces dicen que el bautismo no es muy importante, ¿verdad? Dicen, el bautismo no es tan importante. Y a una señora que una vez me argumentó eso, yo le dije, venga, que usted es casada, ¿verdad? Y me dijo, sí, soy casada. Me dijo, ¿qué día? Yo le pregunté, ¿qué día usted celebra con su esposo? ¿El día que se comprometieron o el día que se casaron? Y ella entendió perfectamente lo que yo estaba diciendo. Porque digo, gloria a Dios por el día en que Él te propuso matrimonio, en que ustedes dijeron, queremos unir nuestras vidas, ¿verdad que sí? Eso significaría o representaría la profesión de fe, cuando usted dice, yo quiero entregarle mi vida al Señor, ¿verdad que sí? Pero ¿qué sucede? Todo eso es la antesala o la preparación para el gran día de la boda. Amén. En la ceremonia oficial donde anuncias al mundo, donde anuncias a los familiares, donde anuncias al universo entero, ya yo no quiero vivir más para mí. Yo quiero entregarle mi vida a Cristo y que Él haga su obra de transformación en mi vida. Yo quiero que empezara una nueva vida con Cristo Jesús y le quiero entregar todo a Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿En qué sucede en ese momento? Hechos capítulo 2, versículo 38. Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué cosa? Nadie dijo amén. ¿Cuál es el primer regalo que usted recibe cuando usted baja a las aguas bautismales? Cuando se arrepiente y se bautiza, lo primero que recibe es ¿qué? El perdón de sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué fue lo que nos separó de Dios? El pecado. ¿Qué era lo que nos condena a la muerte eterna? El pecado. Y ambas familias, entonces, cuando usted pasa por el bautismo, ahí inmediatamente entonces dice 10, sus pecados son perdonados, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y usted se preguntará, pero vea acá, ¿cómo mis pecados son perdonados si aún yo tengo una tendencia egoísta? Yo todavía,
¿Significa que cuando uno se bautiza uno sale como un santo con alas así volando como alguna gente cree? No, para nada, ¿verdad? Lo que representa es que usted pasó por la ceremonia y al igual cuando usted se casa terrenalmente, usted obtiene ciertos beneficios, ¿verdad que sí? Usted obtiene ciertos beneficios cuando usted se casa terrenalmente. Le hago una pregunta: si usted se casa con el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿usted cree que usted no va a recibir ciertos beneficios de la patria celestial también? ¿Cuántos dicen amén? Pues el primero de ellos, familia, es que usted recibe ¿qué cosa? El perdón de vuestros pecados. Ahora, ¿cómo es que mis pecados son perdonados? No es porque tú eres bueno, no es porque tú eres bonito, no es porque tú dices cosas muy bien, sino porque dice claramente en Gálatas 3:27, porque todos los que son bautizados ¿en quién? En Cristo, ¿de qué? De Cristo os habéis rebautizados, amén. Lo que significa que al igual que Adán y Eva, que aún después de haber pecado, ¿qué hizo Dios? Dios los perdonó. ¿Cómo sabemos que los perdonó? Porque los cubrió ¿con qué? Con la piel de cordero. ¿Están conmigo? Igual usted y yo, familia, cuando usted y yo nos bautizamos, la justicia de Cristo nos cubre, amén. El Padre ya no mira, no me mira a mí, Carlos Muñoz, en mis deficiencias y mis caídas, sino está mirando ¿a quién? A su Hijo Cristo Jesús en mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es lindo o no es lindo? Y familia, entonces ahí comienza, pero pasa algo muy interesante también. Mira lo que dice aquí, Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cómo resucitamos con Cristo? ¿Por medio de qué? Del bautismo. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo Cristo sentado a la diestra de Dios, familia? Intercediendo. ¿Están conmigo? Ahora, familia, pasamos a la próxima etapa. Al pasar por el bautismo, ahora usted puede obtener la intercesión de Jesucristo por ti. Ahora Cristo, al tú oficialmente sellar tu vida con Él y entregarle tu vida, ahora lo has adquirido a Él como tu intercesor, lo has llamado para ser tu sacerdote y para empezar a hacer ¿qué cosa? El proceso ¿de qué? De la santificación. ¿Cuántos dicen amén? Y Cristo entonces, familia, empieza a santificarnos. ¿Cómo nos santifica? Hechos capítulo 2 versículo 38 lo explica perfectamente. Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre ¿de quién? De Jesucristo. ¿Para qué cosa? Primero, perdón de los pecados, y segundo, nadie dijo amén, candela pura. ¿Y recibes qué cosa? Habíamos hablado que el Espíritu Santo entra dentro de ti y tu cuerpo se convierte en un templo para Dios. Literalmente, el Espíritu Santo entra dentro de ti y empieza a hacer ¿qué cosa, familia? Por medio, y todo esto es gracias ¿a quién? A nuestro intercesor. ¿Están conmigo? Él es el que está ministrando allá arriba para que se pueda dar ese proceso aquí en la tierra para cada uno de nosotros. ¿Están conmigo? Por eso Él dije, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque yo tengo un cuerpo humano y yo no puedo entrar dentro de cada uno de ustedes, pero yo me voy a ir y yo le voy a enviar ¿a quién? Al Consolador, y Él sí va a entrar dentro de ti. ¿Y qué va a hacer Él? Empezar ¿a qué? A santificar, a limpiar, a purificar. ¿Cuántos dicen amén? Antes de bautizarte, familia, el Espíritu Santo te da las evidencias, las pruebas, los vislumbres de lo que Dios quiere hacer contigo y en ti. ¿Están conmigo? Antes de eso, el Espíritu Santo te habla, te impresiona. Pero cuando te bautizas, el Espíritu Santo entra literalmente en ti y comienza el proceso de restauración del carácter, que se llama ¿qué proceso? El proceso de la santificación. Ahora, familia, aquí es donde la cosa se pone más interesante aún. Porque recuerda que usted y yo estábamos perdidos, condenados. El primer paso, fuimos a la cruz del Calvario, vimos el gran sacrificio, el gran amor de Dios por nosotros y dijimos, yo quiero caminar con el Señor, amén. Yo necesito al Señor en mi vida, ¿verdad? El proceso del arrepentimiento. ¿Y qué? El proceso del arrepentimiento, ¿a dónde te llevó? Al bautismo, segundo mueble. Ahora, cuando te bautizas, ahora nosotros no subimos literalmente al santuario celestial, ¿verdad que no? Pero ¿quién está en el santuario celestial? Cristo, nuestro sacerdote. Y Él ahora nos empieza a ministrar. Lo que se conoce como el servicio diario o continuo era lo que ocurría todos los días entre el altar de sacrificio y el lugar santo. Ahora vienen los próximos muebles. ¿Cuáles son los próximos muebles? Los panes de la proposición, el altar de incienso y el candelero. Ahora la pregunta es, ¿será que nosotros también tenemos que ir diariamente y pasar por cada uno de esos muebles para el proceso de la santificación?
Pues vamos a empezar, familia, con los panes de la proposición, porque esta es la clave, familia. Todos estos primeros 2 pasos son la preparación para entonces Dios empezar a hacer una obra de santificación, de limpieza, de librarnos ahora, familia, de limpiarnos y purificarnos de lo que el pecado ha hecho en nuestra mente y en nuestra vida. Ahora Dios quiere empezar a limpiar, a quitar todo ese sucio. Primero teníamos que pasar por cada uno de los primeros 2 muebles. ¿Para qué? Para poder llegar al lugar santo en donde están estos 3 muebles. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Ahora, vamos a empezar a hablar sobre esos 3 muebles y vamos a ver los panes de la propiciación. Yo creo que eso es bastante básico. ¿Qué representan los panes de la propiciación? La palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? ¿Y qué dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 22 y 23? Habiendo ¿qué? Purificado vuestras almas, ¿eso se llama qué? Santificación. ¿En qué? En obediencia de la verdad y mediante ¿quién? El Espíritu Santo. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que ocurre, familia, aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí dice Pedro claramente que cuando usted abre la palabra de Dios, cuando usted estudia la palabra de Dios y usted obedece la palabra de Dios mediante el Espíritu Santo, está haciendo ¿qué? Renacidos. Lo que significa es que si usted no está estudiando su palabra, usted está ¿qué? Muriendo espiritualmente. ¿Están conmigo? Pregunta, familia. ¿Qué le sucede a la persona que viene a la cruz del Calvario y dice, gloria a Dios, acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador? Y luego entonces la persona viene y se bautiza. ¿Qué pasa si se queda en el bautismo? Básicamente, familia, lo que vamos a tener es un cristiano frío o tibio. ¿Verdad que sí? Frío o tibio. Dios entonces, para calentar y mantener encendido ese horno, ese fuego que el Espíritu Santo quiere seguir haciendo en nosotros, familia, entonces nos lleva y nos dirige al estudio de su palabra. ¿Están conmigo? Porque dice aquí que si usted no está estudiando, leyendo su Biblia, usted va a empezar ¿a qué? A morir espiritualmente. ¿Están conmigo? Entonces aquí comienza la comunión con Dios. Miren lo que dice 2 de Corintios 3:18. Dice, por tanto, todos nosotros mirando con cara descubierta, como un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, ¿por quién? Como por el Espíritu del Señor. Cuando usted, familia, ¿en dónde usted está contemplando la gloria del Señor? ¿En dónde? En la palabra de Dios. Y dice que cuando tú estás contemplando la gloria de Cristo, somos transformados en la misma imagen. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Familia, la obra del Espíritu Santo cuando usted está estudiando su palabra es sobrenatural. No se puede entender, pero hay algo. Cuando usted se pasa tiempo aquí con el Señor, cuando usted contempla la gloria de Cristo, que el Espíritu Santo te empieza a transformar, te empieza a cambiar. Le doy un ejemplo, uno de mis ejemplos favoritos, que fue uno que a mí me impactó. Porque yo era de a veces, yo decía, wow, yo no sé cómo el Señor puede perdonarme, porque mire que yo soy tremendo sinvergüenza. Pero un día estaba sentado en una iglesia y me acuerdo que este pastor predicó un sermón sobre Manasés. ¿Sabe quién es Manasés? Uno de los reyes de Judá, el más perverso de todos los reyes. Yo me acuerdo, era una iglesia grande, yo estaba sentado en la parte de atrás. Y cuando este predicador empezó a hablar de que las sinvergüenzadas de Manasés y las cosas que hacía, el peor de todos los reyes era Manasés, sinvergüenza de primera calidad, idólatra, paga, mataba, asesinaba, de todo. Y él terminó siendo esclavizado. ¿Y sabe qué pasó cuando él estaba esclavo? Ese gran sinvergüenza le pidió perdón al Señor. Y no fue solamente que él se arrepintió, sino que Dios lo perdonó. ¿Qué? Las lágrimas no paraban, familia. ¿Cómo es que Dios puede perdonar ese gran sinvergüenza? Y si Dios lo perdona a él, me puede perdonar a mí. Amén. ¿Por qué? Fuimos a la palabra y viendo las historias, contemplamos la gloria de Dios. Porque Dios es infinito en misericordia. Amén. Tardo para la ira y grande en misericordia. Eso es lo que hace la palabra de Dios, familia. Y por eso Dios es el manual que Dios quiere que tú entonces empieces a leer y ver.
lo que Dios quiere hacer. Por medio de las historias que están ahí, Dios te quiere mostrar lo que Él quiere hacer contigo también. Amén. Miren esta cita, qué lindo. El estudio diario de la Biblia es el camino hacia el crecimiento. No el estudio como un deber, o sea, como una obligación, sino como la experiencia maravillosa de estar en comunión con Jesús. La Biblia es la carta de amor que Jesús te escribió. Es la manera de comunicarse contigo y de mostrarte los peligros del camino, de enseñarte las veredas de justicia y de conducirte al destino glorioso que te tiene preparado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es el manual, familia. Dios te lo pone ahí para enseñarnos, familia, todo lo que quiere hacer con nosotros. Y hay algo sobrenatural cuando usted empieza a leer la Biblia, que queda que, wow, maravillados con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que ya sabemos qué es lo que hacen los calientes. ¿Qué hacen los calientes? Todos los días pasan tiempo en el estudio de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, familia, vamos al próximo mueble, que es el cual, el altar de ¿qué? El altar de incienso. Y según Apocalipsis capítulo 8 y muchas otras partes de la Biblia enseña que el altar de incienso representa ¿qué cosa? La oración del ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, dice en 1 de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y cuando Dios te oye es porque Dios actúa, porque Dios va a intervenir por tu parte. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es lindo o no es lindo, familia? La oración es ¿qué? Hablar con Dios. Es un diálogo, familia. Es tener esa relación. ¿Cómo es que usted se enamoró de la persona con la que usted se casó? Quizá usted no está casado y está enamorado ahora, ¿verdad que sí? ¿Cómo lo hizo? Porque ¿qué hizo? Pasó tiempo con esa persona. ¿En qué? En conversación, en comunión, en diálogo. Pasaron tiempo juntos. Familia, les dije al principio, si no nos enamoramos de Cristo, no nos vamos a ir con Él. No vamos a anhelar una eternidad con Él si no nos enamoramos de Él. ¿Y cómo nos enamoramos de Cristo? ¿Por medio de qué? De esa relación diaria e íntima que ocurre ¿cómo? Por medio del estudio de la palabra y la oración. Cuando usted ora, usted le está hablando a Dios. Cuando usted lee, Él te está hablando a ti. Yo conozco muchas personas que me dicen, ay, pastor, yo tengo las rodillas peladas de oro y 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 oro. Gloria a Dios, hermana, qué bueno que usted ora así con tanto fervor. Y la próxima pregunta que le hago es, ¿y usted estudia su Biblia? Bueno, a veces yo cuando tengo tiempo hago la lección de escuela sabática. Entonces yo le digo, hermana, usted no tiene una relación con Dios. Usted tiene un monólogo, porque usted le está hablando. Y le está hablando y le está hablando, pero Él te quiere hablar a ti. Y por medio de su palabra primordialmente es como Dios nos habla, nos dirige, nos se manifiesta a nosotros. ¿Están conmigo? Ese es el asunto, familia. Es esa intimidad, esa comunión de pasar tiempo diariamente con el Señor. ¿Están conmigo? Mira cómo lo dice aquí en el Camino a Cristo. Yo tenía el Camino a Cristo aquí para decirme que me lo quitaron. Familia, les dije que el Camino a Cristo es mi libro favorito después de la Biblia, porque explica todo esto. Por eso fue que se lo regalamos cuando llegaron. Es para que lo lea y se lo disfrute. Mire, son 14 capítulos. Usted se lo lee en 2 semanas, un capítulo al día. Yo me lo leo, trato de leerlo cada año, porque es que es una cosa sabrosura, como explica el plan de salvación. Mira lo que dice aquí. Podemos comunicarnos con Dios. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hacia nosotros, sino antes bien nos eleva a Él. Amén. ¿Por qué han de ser los hijos y las hijas de Dios tan remisos para orar, cuando la oración, escuche aquí, es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia de Dios? ¿Están conmigo? Familia, cuando usted ora, usted le está dando permiso a Dios de intervenir en tu vida, de actuar en tu vida, y no solamente en la tuya, sino en la de otra persona, porque Dios escucha la oración del justo, interviene en la persona que aún puede ser que no escuche a Dios. Así de poderoso es la oración, familia. Así de increíble es la oración, familia. Tú le estás dando permiso a Dios para intervenir en tu vida, en tus problemas, en tus situaciones, en lo que necesitas. Ahí está Dios, familia.
listos para derramar las bendiciones del cielo. El problema no es que no quiere derramar las bendiciones del cielo, el problema es que ¿qué? Limitamos el poder de Dios. ¿Por qué? Porque no oramos, porque no estudiamos la Biblia, porque no nos relacionamos con Él. Y como no nos relacionamos con Él, yo no sé qué poder y qué capacidad Él tiene y las cosas que quiere hacer en mi vida. ¿Están o no están conmigo, familia? Aquí Dios nos está mostrando, sigue diciendo, sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. Nuestro adversario procura constantemente hacer ¿qué? Obstruir el camino ¿a dónde? Al propiciatorio. El propiciatorio es ¿qué? El arca del pacto. ¿Y qué está en el arca del pacto? El trono de Dios. Por eso dice Hebreos capítulo 4. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4? Que cuando ¿qué? ¿Qué hacemos cuando venimos? Podemos venir ¿qué? Confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia para recibir ¿qué? Misericordia y ayuda, socorro en los tiempos de necesidad. Amén. Esas oraciones, dice Apocalipsis capítulo 8, que ascienden al trono de Dios y Dios escucha nuestras oraciones e interviene para que no obtengamos mediante ardiente súplica y fe, gracia y poder para resistir ¿qué cosa? La tentación. ¿Están conmigo, familia? El diablo no quiere que tú ores porque él sabe que esa es la clave para abrir el canal, para recibir y pedir las bendiciones y la ayuda que necesitas para resistir la tentación, en otras palabras, para mantenerte en victoria sobre el pecado. Jesús mismo, cuando habitó entre los hombres, oraba ¿qué? Frecuentemente. Y nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y flaquezas, convirtiéndose en un suplicante que imploraba de su Padre nueva provisión de fuerza, para avanzar fortalecido para el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Pregunta, ¿Jesús oró? ¿Cómo no oró Jesucristo? Como humano, la oración fue para él una necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y gozo en estar en comunión con su Padre. Y si el Salvador de los hombres, familia, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, débiles, mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? ¿Están conmigo? Familia, es esa intimidad con Dios, ese anhelo de Él. Y yo le soy sincero, familia, cuando yo empecé en el cristianismo, yo me devoraba la Biblia. Yo me la comía como un león. ¿Están conmigo? Horas y horas. Pero yo no estaba muy fuerte en la oración, ¿verdad? Mis oraciones, porque no entendía y no comprendía, ¿verdad? Cabalidad. Pero cuando yo entonces empecé, decía, yo quiero orar más. ¿Sabes qué hice cuando dije que quería orar más? Empecé a buscar libros sobre la oración. Empecé a buscar en la Biblia todos los lugares en una concordancia donde habla de la oración. Y quería decir, Señor, yo quiero orar. Y cuando yo empecé a unir estos dos muebles, familia, y a unir la mano derecha y la mano izquierda de la vida diaria del Señor, familia, la vida espiritual hizo así. Increíble, familia. Y todavía, yo no voy a pararme aquí, todavía yo tengo mis batallas, ¿verdad? Y a veces uno se levanta y uno como que, ay, ¿verdad? Esa es la carne. Recuerden que esa lucha es diaria. Esa lucha es todos los días. Pero aún así, ¿sabe qué es lo que más molesta al diablo? Lo que más le revienta al diablo es cuando usted no tiene ganas de orar y cuando usted no tiene ganas de estudiar su Biblia y aún así lo hace. Él dice, ¿cómo es posible que esté... ¿Cómo es posible? Le llena de ira al diablo cuando nos ve, aún sabiendo que no tenemos ganas, que no tenemos deseo, y aún así lo hacemos. Amén. Porque tu vida con Cristo, tu relación con Cristo, familia, no está basada en emociones, porque las emociones suben y bajan. Está basado en un compromiso que tú haces con el Señor. ¿Están conmigo? Y usted no se preocupe por las emociones llegan después. Usted sigue primero su compromiso y confíe en la palabra del Señor, confíe y ponga todo en el Señor. ¿Cuántos le dicen amén? Así que ya sabemos que es otra cosa es lo que hacen los calientes. ¿Qué más hacen los calientes todos los días? Orar y estudiar su Biblia. ¿Cuántos le dicen amén? Gloria a Dios. Por eso no, gloria a Dios. Quizá usted está sentado aquí en esta noche, quizá usted sea un cristiano de toda la vida, quizá usted no. Yo escribí mi propio plan de oración y estudio de la Biblia. ¿Están conmigo? Porque de nada me sirve venir aquí y explicárselo a ustedes y después ustedes ir por ahí y decir, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad?
Si a usted le interesa, yo le puedo enviar mi plan de salvación. Es parte del plan de salvación. Mi plan de estudio y oración. Por favor, déjeme su correo electrónico. A mi esposa que está ahí en la mesa me lo puede dejar a mí en un papelito y yo se lo voy a enviar. Porque quizás usted ya lo hace, pero quiere fortalecerse un poco más en el estudio y la oración. ¿Están conmigo? Y así entonces usted tener otros recursos para que lo ayude. Yo le voy a enviar otros recursos también que lo van a ayudar a fortalecerse en esos dos primeros muebles. ¿Cuántos dicen amén? Pero familia, ahora miren qué interesante. Cuando usted empieza a hacer estas dos cosas diariamente, entonces de momento el quinto mueble se te pega así. ¿Cuál es el quinto mueble? El candelero, ¿verdad? ¿Qué representa el candelero en la vida diaria del cristiano? El candelero que daba luz, ¿verdad que sí? La transformación del carácter es para el mundo el testimonio de que Cristo mora en el creyente. Al sujetar los pensamientos y deseos a la voluntad de Cristo, ¿por medio de qué? De la oración y en la palabra de Dios, el Espíritu de Dios produce nueva vida en nosotros y el carácter queda renovado a la imagen de Dios. Tu carácter empieza a cambiar, tu persona empieza a cambiar y empiezas a reflejar el carácter de Cristo. ¿Y sabe cuál es el resultado de esa relación diaria con el Señor? De orar y de estudiar, es que usted se va a ir enamorando del Señor. Y cuando usted se enamora del Señor, ¿cuál va a ser el resultado? Que usted va a hacer ¿qué? Querer compartirlo con otros. Amén. Y usted va entonces a empezar a querer compartir las maravillas que acaba de encontrar con el Señor. Dice Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué nos dijo Cristo? Por tanto, ¿hacer qué? Id, a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Están conmigo? Ese mandato, familia, nos está diciendo que es producto de usted conocer. Cuando ellos vieron a Jesucristo resucitado, cuando ellos comprendieron y todo, Jesucristo le dijo, ahora que saben todas estas cosas, ahora vayan y enséñenle a los demás. Amén. Esa familia es lo que representa en la vida de nosotros, a medio de esa transformación, que entonces el producto natural de usted enamorarse del Señor es que usted se lo va a querer decir a otros. Usted va a querer decirle a otros, hablarle a otros. Cuando usted lo ve en la situación que estén, usted va a querer dar estudios bíblicos, va a querer ir a tocar puertas, va a querer ir a hablarle al mundo sobre Cristo y decirle que hay esperanza, que hay futuro. ¿Están conmigo? Ese es el resultado. Y Él te dice que, y aquí yo estoy con ustedes, que todos los días hasta el fin del mundo yo voy a estar contigo. Yo voy a ir contigo cuando tú vayas a tocar esa puerta, cuando vayas a hablar, a visitar a aquel enfermo o a aquel hermano. Porque ¿saben lo que hacen los calientes? Los calientes visitan a los tibios y a los fríos. Amén. Los calientes van y hablan y buscan y tratan de hacer eso, familia. Esto es lo que está diciendo. Y a veces la gente me dice, ay, pero es que yo no sé. Es que yo no sé, yo no tengo conocimiento, yo no tengo esa fluidez, yo no puedo dar estudios bíblicos, yo no sé cómo enseñarle a otra persona sobre cómo estudiar la Biblia, cómo leer. Nuevamente, Cristo dice que yo estoy contigo. Miren esta cita, qué linda, a mí me encanta esta cita. El que empieza con poco conocimiento, de una manera humilde, y dice lo que sabe, mientras busca diligentemente un conocimiento mayor, ¿qué sucede? Hallará todo el tesoro celestial que espera su demanda. Cuanto más trate de impartir luz, más luz recibirá. Cuanto más procure uno explicar la palabra de Dios a otros, con amor por las almas, más clara se le presentará esta. Cuanto más usamos nuestro conocimiento y ejercitamos nuestras facultades, más conocimiento y poder tendremos. Palabras de vida del gran maestro, amén. Cristo te está diciendo, usted vaya con lo que tiene, que yo estoy contigo, amén. Usted vaya y yo lo acompaño, pero como dice aquí esta persona está buscando diligentemente, está escudriñando y el Señor te va a llevar Él va a hablar por medio de ti. Él va a llevar ese mensaje a esa persona necesitada cuando tú compartas la palabra de Dios con ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que ya sabemos, familia, lo que hace la gente caliente. ¿Qué es lo que hace la gente caliente? Están estudiando su Biblia diariamente, están orando todos los días y están ¿qué? Siempre buscan la oportunidad de compartir su fe con una persona. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Es lindo o no es lindo el plan de salvación, familia? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, familia, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para que esto pueda ser una realidad en mi vida? Ahora, dice aquí, conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración ¿qué? Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies.
úsame hoy en tu servicio, mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Sea puesta así tu vida en las manos de Dios y será cada vez más semejante a la de Cristo. Amén. ¿Qué tenemos que hacer, familia? Consagrarnos. Cuando yo viajo y hablo con muchas personas, siempre hay personas que me dicen, ay, mi vida espiritual. Tú sabes, yo rápidamente digo, esta persona está fría. Y le hago el mismo examen, el examen del lugar santo. ¿Estás orando? ¿Estás estudiando tu palabra? ¿Estás compartiendo tu fe? Porque si te falta alguno de esos tres o más, ya yo sé la razón que es. Porque Dios nos ha puesto eso ahí para que para mantener ese fuego encendido por medio del amor de Dios. Amén. Y mire lo que dice aquí. Cuando nos hayamos consagrado, ¿qué? Plenamente, totalmente y de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un ¿qué? Un derramamiento sin medida de su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Completamente Dios entonces no va a poder resistir, no va a poder aguantar, familia, que cuando la persona se esté derramando ante el Señor todo el día, el Señor también va a derramarse sobre la gente y va a decir, aquí está mi hijo y mi hija que quieren trabajar, que quieren ponerse, que quieren servir. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que quiere decir el Señor. Y familia, por eso, regresando al versículo que estábamos hablando, cuando nos dice que ¿qué? Tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que bautizarnos en ¿qué? Sí, pero déjame la presentación, por favor, si puedes. Gracias. ¿Por qué le digo esto, familia? Porque estamos regresando al punto que empezamos. ¿Cuál es el punto que empezamos? Que hay que empezar a caminar por el santuario. ¿Están conmigo? El plan de salvación está hecho. Hoy empezamos a ver cómo ser calientes. Hoy empezamos a estudiar. Pero ¿qué tenemos que hacer, familia? ¿Qué tenemos que movernos? Si me puedes mover la presentación, por favor. ¿Qué es lo que Dios está pidiéndonos de nosotros? Entonces Dios nos está diciendo que tienes que pasar por cada mueble. ¿Cuál es el primer mueble? El altar de sacrificio. ¿Cuál es el segundo mueble? El bautismo. ¿Cuál es entonces el próximo paso después del bautismo? Entonces Cristo intercediendo en nuestra vida por medio del poder del Espíritu Santo en cada uno de los muebles. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué se lo digo? Porque aquí hay personas que yo no te puedo pedir que tú seas caliente. Yo no te puedo pedir a ti que tú tengas una experiencia así radiante como dice la palabra de Dios si primero no pasamos por el bautismo. Amén. Así que en estos momentos van a repartir unas tarjetas de decisiones. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esas tarjetas de decisiones? Yo tengo que darle, yo no me puedo ir de aquí después de hablar de este tema, después de mirar el plan de salvación. Yo no puedo irme de aquí sin darle la oportunidad a aquellos que aún no se han bautizado a que tomen su decisión. Yo no puedo, mi conciencia no me dejaría irme tranquilo si yo no le doy la oportunidad a aquellas personas que están aquí sentados que aún no han tomado la decisión de bautizarse para que puedan tomar esa decisión. Todas las personas que están aquí van a recibir una tarjeta de decisión. ¿Están conmigo? Todo el mundo va a recibir uno. Si usted necesita un bolígrafo o un lápiz, levante la mano que se le va a repartir. Y esto es lo que yo quiero que usted haga. Quiero que ponga su nombre y su número de teléfono en la parte de abajo. No me llene más nada. Ponga su nombre y su número de teléfono. Yo quiero, familia, yo tengo que darle la oportunidad a las personas que aún no han tomado esa decisión de pasar por el segundo mueble y de ser bautizados. Porque la Biblia dice en Hechos capítulo 22, versículo 16, que dice, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. ¿Qué impida que tú seas bautizado? ¿Qué impida que tú le entregues tu vida al Señor y empieces ahora a tener esa comunión íntima diaria? Quizás ya la tienes, ¿verdad que sí? Quizás el Espíritu Santo te ha impresionado, pero recuerda que Cristo dijo claramente, el que crea y sea bautizado será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Así que todo el mundo levante la mano si todo el mundo tiene su tarjetita de decisión. Levanten a ver. Si alguien necesita un lápiz o un bolígrafo, levánteme la mano por favor. Yo voy a esperar a que todo el mundo tenga su tarjeta de decisión. Aquí hay una joven. Joven, levante la mano otra vez. La que necesita el lápiz. Ahí está Yachira. Amén. Nombre y número de teléfono, por favor. Aquí es
vamos a llenar esta tarjeta de decisión. Yo tengo la mía aquí porque yo también la voy a llenar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a leer paso a paso. Número 1, escúcheme bien, por favor. Por amor a Jesús, yo decido obedecerlo guardando todos sus mandamientos, incluyendo su día sábado. ¿Cuántos dicen amén? Si es la primera vez que tú vas a tomar esa decisión a la luz de lo que ya hemos hablado y usted quiere decirle a Cristo, Señor, yo quiero comenzar a guardar todos tus mandamientos guardando el sábado. Ponga la marquita si es la primera vez, pero también si estás reconfirmando tu decisión. Ya has tomado la decisión de guardar los mandamientos de Dios y su día santo, pero hoy quieres reconfirmarlo. También márcalo nuevamente, porque esa decisión la debemos tomar todos los días, amén. Yo lo marqué porque aunque ya yo lo he tomado en el pasado, yo quiero hacer ese compromiso diariamente. Y hoy quiero decírselo al Señor también. ¿Cuántos dicen amén? Si es tu deseo guardar sus mandamientos, incluyendo la santidad del sábado. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame la número 2, por favor. Número 2, yo amo a Jesús y quiero unirme a Él. Es mi deseo ser bautizado. ¿Por qué? Por inmersión, siguiendo ¿qué cosa? El ejemplo de Jesús. Escúcheme bien, familia. Si usted está aquí en esta noche y usted nunca ha bajado o ha descendido a las aguas bautismales, usted nunca ha pasado por el bautismo de agua que Cristo tomó, y usted desea prepararse para ser bautizado, usted anhela entonces ya prepararse para poder compartir y ser partícipe de esa ceremonia de la muerte de Cristo por medio del bautismo de agua, por favor márcame la número 2. Si nunca lo has hecho anteriormente y es la primera vez y usted quiere marcar y prepararse para ser bautizado, ¿cuántos dicen amén? La número 3, había sido bautizado por inmersión, pero me he alejado de Dios y quisiera ¿qué? Quisiera reconciliarme y ser rebautizado. En otras palabras, si usted había bajado a las aguas bautismales anteriormente y después ¿qué pasó? Dejó su comunión con el Señor. Dejaste de orar, dejaste de estudiar, dejaste de venir a la iglesia, te fuiste al mundo, le diste la espalda. Ya no son pecados voluntarios, sino estamos hablando de ¿qué? Pecados de rebelión, ¿verdad? Donde usted está viviendo en contra de la voluntad de Dios. Pero el mundo te dio tus golpes, el mundo te abatió y el mundo te ha regresado a los pies de Cristo, amén. Y tú quieres decir, yo estuve bautizado anteriormente, pero me alejé y yo quiero regresar a los pies del Señor y yo quiero ser rebautizado. Yo quiero prepararme para ser rebautizado. Eso está bíblicamente comprobado. Hechos capítulo 19 en la Biblia enseña el rebautismo. ¿Están conmigo? Si es tu deseo de ser rebautizado, márcame la número 3, por favor. Márcame la número 3, amén. Y la número 4, me gustaría aprender más sobre la palabra de Dios y comenzar un curso de estudios bíblicos. Quizás usted ha estado viniendo, quizás ha estado anteriormente escuchado estos temas y quizás usted está viniendo y todavía tiene preguntas, tiene dudas, y este tipo de formato público, ¿verdad? Quizás a usted le gustaría algo más íntimo, quizás en grupo o un estudio individualizado, un estudio que alguien vaya a su casa con su familia a estudiar la palabra de Dios. Nosotros tenemos personas que están preparadas para dar ese tipo de estudio, para directamente contestar sus preguntas y dudas que usted tiene porque quiere aprender o quiere conocer más. Si a usted le interesa empezar un curso de estudios individual o de familia, un estudio en grupo, usted marque la número 4, que nosotros nos vamos a encargar entonces de preparar ese estudio para usted, para su familia, para las personas que usted quiera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo? Quizás todavía tiene preguntas, quiere más, márcame la número 4. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora, ¿qué van a hacer? Ahora van a hacer con las tarjetas al revés de lo que hicimos cuando llegaron. ¿Están conmigo? Ahora los de este lado van a mandar las tarjetas para afuera, para su izquierda, y los que están de este lado entonces van a tomar las tarjetas de decisiones y las van a mandar hacia su derecha, y lo que van a entonces a hacer es que las chicas van a pasar a recoger las tarjetas de decisiones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Familia, ¿es lindo o no es lindo el plan de salvación? Por eso es que yo, estudiando este tema, estudiando cómo ser caliente, familia, no puedo brincar, no puedo obviar el lavacro, no puedo obviar y pasar por encima, y por eso le tengo que dar la oportunidad a usted. Ahora, antes de irnos, yo quiero orar por aquellas personas que en esta noche han tomado la decisión de querer ser bautizados. Yo quiero orar por aquellas personas que han tomado la decisión de querer ser rebautizados. Y en esta noche, si usted tomó su decisión, la decisión más importante de su vida, ¿cuántos dicen amén?
de pasar por las aguas bautismales, sea del bautismo por primera vez o rebautismo, y ese es su deseo, yo quiero orar por ti y yo te voy a pedir que te pongas en pie en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Póngase en pie en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aquellas personas que han pedido ser bautizados o rebautizados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. No tenga miedo que yo no muerdo, solamente muerdo los domingos en la mañana. Gloria a Dios por otra joven que está ahí. ¿Cuántos dicen amén? Alguien más que ha tomado su decisión de ser bautizado o rebautizado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? La razón que lo digo es porque el enemigo ahora que usted tomó esa decisión, el enemigo lo sabe y él va a venir, espérate, se me va a salir este o esta de las manos y yo voy a apretar. Pero la Biblia dice que Dios tiene un ejército de ángeles que acampan alrededor de aquellos que lo aman y lo honran. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Voy a pedirle, vengan aquí al frente, pasen aquí al frente, aquellas personas que han tomado la decisión de ser bautizados o rebautizados. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo. Gloria a Dios por todos aquellos que lo han tomado esa decisión. Yo sé que usted, siempre hay gente que marca que sí y les da como que no se quieren parar, ¿verdad? No se preocupe, lo que vamos a hacer es orar por usted en esta noche. Orar por usted, pasen aquí al frente, pasen aquí, vengan aquí arriba, vamos a ponerse aquí arriba. Alguien más en esta noche que tomó la decisión de ser bautizado o rebautizado, que quiere bajar a las aguas, gloria a Dios, por ahí viene otra joven más. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios también. ¿Cuántos dicen amén? Alguien más en esta noche que ha tomado su decisión de ser bautizado o rebautizado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay fiesta en el cielo, amén. Alguien más que ha tomado su decisión, que se quiere unir a nosotros. Nosotros vamos a orar por este grupo de personas. Quizás hay más ahí. Quizás usted todavía está en el valle de la decisión. Quizás usted está contemplando. No se preocupe, que todo está en las manos de Cristo Jesús. Recuerden en Apocalipsis 1, Cristo está ahí entre el candelabro, está entre la iglesia, Él está entre su pueblo, Él está ahí. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, amén. Alguien más que quiere unirse a este grupo tan lindo y precioso que ha dicho que quieren prepararse para ser bautizados, rebautizados. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Entonces vamos a hacer esto, pastor. Vamos a pedirle al pastor Natera que tenga una oración especial de consagración para estas personas que han tomado su decisión. Déjame darle el micrófono por aquí y vamos a orar por ellos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esta foto? Qué linda, este cuadro que está aquí. Amén. Los que están ahí, que quieran y puedan, arrodíllense. Los que están aquí también, si se quieren arrodillar, pueden. Si no pueden, no se preocupe, solamente incline su cabeza y vamos a... Es la lluvia del Espíritu Santo. Dios está deseoso de derramar esas bendiciones sobre todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Oremos. Dios omnipotente, gloria, gloria, gloria. Hoy, Señor, en la exposición de la palabra, el Espíritu Santo ha impresionado en gran manera a cada una de estas personas, a nosotros también. Hay un grupo que el Espíritu lo ha tocado, están en sus asientos, pero allí tu gloria se ha manifestado. Ahora, oh Dios, este grupo que pasó al frente, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, oh Señor, la liberación del pecado, la consagración, la santificación de esas vidas están en tus manos. Permite, oh Dios, que el estudio de tu palabra, la oración y la testificación sea con ellos y con nosotros también. Oh Dios eterno, Padre eterno, por los méritos incomparables de Jesús, rogamos que su presencia siga con nosotros y que pronto ellos que pasaron al frente reciban el sagrado bautismo para ser levantados como nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso a ti sea la gloria, la honra por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dele un abrazo a la persona que esté a su lado. Dígale, yo quiero verte en el reino de los cielos. Amén.